Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos los hermanos, hermanas, pastores y fieles seguidores de estas retransmisiones del Centro Evangélico Vida Nueva. Estamos en este momento en riguroso directo, emitiendo desde las Islas Canarias, concretamente desde la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, aquí en España. Hoy vamos a tocar un tema, yo creo que muy importante y también muy necesario porque en los últimos meses estamos oyendo hablar mucho acerca de cosas que están ocurriendo en Medio Oriente y estamos oyendo hablar mucho de los palestinos, de Israel, de los hutíes, etcétera, etcétera. Y hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento referente a lo que allí está ocurriendo. Y he creído necesario tener este programa con amigos y con pastores para dejar clara cuál es nuestra postura y a la luz de la palabra de Dios comprobar si realmente lo que se está diciendo es así o tenemos que corregir algunas expresiones y algunos comentarios que se han hecho por ahí. Entonces, gracias a todos los que están en este momento conectados con nosotros, decirles que estamos en Facebook ahora mismo emitiendo en directo, pero este programa se va a grabar y en breve lo podrán ver muchos de ustedes en nuestro único canal de YouTube que se llama, como bien saben ustedes, bien el Centro Evangélico Vida Nueva. En el Centro Evangélico Vida Nueva tenemos una postura referente a todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación, también a través del gobierno de España y de una entidad digamos, evangélica que ha emitido últimamente un comunicado del cual también Dios mediante estaremos hablando. Pero quiero presentarles a los que de momento me acompañan y por un lado tenemos al pastor Alberto de Fuerteventura. Buenas tardes, Alberto, bendiciones. Muy buenas tardes a todos. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué tal? Bienvenido. También tenemos a nuestro hermano Jerónimo, pastor también aquí en Santa Cruz de Tenerife con nosotros. Bienvenido, Jerónimo. ¿Qué tal, pastor? Gracias y bueno, gracias a todos los hermanos que están acompañándonos. Y me parece interesante el tema porque la Biblia dice que en el último tiempo una de las cosas que va a haber es confusión en la gente. Entonces, está bueno sacar la confusión porque, bueno, es una señal inequívoca del tiempo final. Eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos, por lo menos, sacar de la confusión, aclarar dudas y dejar una postura clara con la Biblia en la mano acerca de este tema y de cualquier otro que surja en el día de hoy. También le doy la bienvenida al pastor Marcos, pastor del Centro Evangélico Vida Nueva en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Bienvenido, Marcos. Tienes tu micrófono cerrado, tienes que abrirlo un momentín, si no te importa. A ver si podemos oírte y A ver, escuchamos. ahora, Ahí te tenemos, adelante. buenas tardes a todos y de verdad que creo que este tiempo, este momento y este espacio es necesario para dejar clara, como estaba diciendo, cuál es nuestra postura. Tenemos a un hermano y amigo desde la ciudad de Tel Aviv, en Israel, nuestro hermano Adolfo. Buenas tardes, Adolfo. Dios te bendiga. Bienvenido. Hola Manuel, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y en especial yo les quiero dar las gracias que muy pocas veces desde el pueblo de Israel se puede tener la opinión con respecto a lo que le llegan las noticias afuera y muchas veces para nosotros es muy frustrante escuchar que las noticias en otros países no se ajustan a la realidad que nosotros vivimos aquí a diario. Yo creo Entonces, que para mí si es alguien tiene autoridad para hablar de lo que está ocurriendo en Israel, sin lugar a dudas, es alguien que lo está viviendo en carne propia el día a día, ¿no? Quiero también dar la bienvenida a Anderson, que se acaba de incorporar ahora. Dios te bendiga, Anderson. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder ingresar pronto. Venía corriendo, pero bueno, he podido estar aquí con ustedes, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Hemos invitado también a otros hermanos. Lo que pasa que de momento no se han podido conectar porque, bueno, o están trabajando o están algunos de viaje, ¿no? Pero bueno, los que estamos aquí queremos en esta tarde, con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios en la mano, analizar un poquito lo que está pasando en Israel, porque, por ejemplo, hoy lamentablemente se ha vuelto a producir algo terrible, terrible. En Estados Unidos se ha producido un atentado en contra de un grupo de personas que se estaban manifestando y pidiendo la liberación de los secuestrados, que todavía siguen habiendo muchos secuestrados. Lamentablemente no todos están vivos, otros están muertos.
Y de repente alguien ha aparecido por allí y ha comenzado pues no solamente a insultar, sino que incluso se ha atrevido a prenderle fuego y a agredir. Y algunas personas quedaron heridas, muy mal heridas, han tenido que ser ingresadas. Y también hace unos días escuchábamos lamentablemente la muerte de un hermano nuestro en la fe, cuyo padre conocemos perfectamente porque ha sido uno de nuestros guías en muchos de los viajes que hemos hecho a Israel. Y todos los días estamos viendo por un lado, por otro, noticias en cuanto a Gaza, noticias en cuanto a Israel. Y a mí me gustaría, por ejemplo, para empezar en esta tarde, Adolfo, en este momento, tú que vives allí en Israel, tú que vives en Tel Aviv y hasta hace muy poquito tiempo estabas ahí metido en el refugio debido a las sirenas que suenan de vez en cuando, ¿cómo se está viviendo en este momento en Israel, ustedes como creyentes y como cualquier ciudadano que viva allí? ¿Cómo se vive el día a día en Israel? Adelante, Adolfo. Esa es la pregunta que a nosotros nos hacen muchas personas. Eh, Les voy a comentar más o menos una pregunta de mi hermano, que es la que tú me haces. Entonces él me dice, ¿cómo vives tú en un día a día? Y yo le digo, pues yo salgo a trabajar y si la alarma me coge en el bus, pues sencillamente te bajo en el bus, da para la cabeza, cesó la alarma, te subes al bus y sigues. Estando aquí en la casa, es lo mismo, ¿no? Nosotros hasta el perrito lo sacamos. Nosotros tenemos un refugio, vivimos en un edificio de 10 pisos y nuestro refugio está en el primer piso, pero no alcanzamos a llegar, entonces los edificios están construidos de tal forma que nos vamos a la escalera. Para nosotros esa es nuestra vida normal en este momento porque los señores de los Houthis, ellos nos están mandando misiles 2 o 3 veces por semana. Ese es el normal de nuestra vida como israelíes, ¿cierto? Como israelíes. Es decir, eso lo sufre el judío israelí, el cristiano israelí, entonces para nosotros esa es la vida de nosotros. Y nos acomodamos a eso. Mi hermano me dice, eso no es sano. Y luego le digo, no es sano, pero nos acomodamos a eso. Es decir, nosotros no es tanto ya el temor, porque nos hemos acostumbrado, pero esa es la vida de nosotros. Ahora, desde el punto de vista cristiano, es eh, frustrante eh, la guerra porque obviamente a nosotros nos tocó directamente, pero, y pues mis hijas, por ejemplo, estaban en el ejército. Eh, una amiga de nosotros perdió a su hija en en el 7 de octubre. Otra amiga de nosotros, al hijo de la guerra en Gaza, le dispararon. Es decir, a todo el mundo conoce muchas personas de la guerra. Pero lo difícil es la información que sale de aquí. Eh, Eso causa muchísima frustración. Y yo respeto mucho el país de ustedes, es muy lindo, es muy hermoso. Pero una de las noticias que se distinguen por ser bastante en contra del pueblo de Israel es las noticias que salen de España o que le llegan a España, porque no se ajustan mucho con la realidad, entonces no es no es muy bonito y les voy a decir por qué. Porque yo tengo amigos en otras partes del mundo, pues gracias a Vida Nueva, muchos de ellos, en España, en Londres, conocemos gente en Miami, en otras partes. Y entonces ellos nos dicen que oran, pero como las noticias que les llegan es que el pueblo de Israel es genocida y que entonces la forma como se ora también puede no ser la más cierta. Entonces, en algunas palabras es frustrante por la forma, cómo sale la información y cómo se Ahora, dice. Adolfo, una cosita. Hay alguna gente que dice que en cierto sentido, a lo mejor es muy fuerte lo que te voy a decir, pero hay personas que dicen que en cierto sentido, como que todo esto se lo ha buscado Israel, porque digamos que los palestinos, los mal llamados palestinos, y ahora explicaremos quiénes son y quiénes no son los palestinos, han estado sufriendo y han dicho basta. Entonces, esto es como una especie
de revolución o de protesta en contra de la opresión, en contra del hambre, en contra de las injusticias. Y entonces ya digo, hay personas como que dicen, bueno, esto se lo ha estado buscando Israel y estas son las consecuencias de esos años de opresión, de injusticia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? Es falso, absolutamente. Te voy a decir por qué es falso. Israel es un país que está en constante construcción. Construcción, digo, de edificios. En este momento está construyendo torres por arriba de 50 pisos. Y así era antes del 7 de octubre. Quienes construían los edificios, quienes manejaban aquí, un porcentaje altísimo de los obreros de aquí, el 80%, puedo decirlo, ¿cierto? ¿No? Un 80% de las personas, de los constructores aquí eran palestinos, de Gaza. No estamos hablando de palestinos de otro lado, sino de Gaza. Se les dejaba entrar a Israel. Obviamente la frontera estaba muy cuidada porque salen muchos terroristas, eso tampoco se escucha mucho, salen muchos terroristas a hacer atentados a Israel y vuelven y entran. Pero en esa época entraban muchísimos, muchísimos, 25.000 en un fin de semana. Venían, trabajaban acá. Eh, Obviamente los sueldos comparativos de Israel y de Gaza es como tú ganar en pesos o en dólares, pesos colombianos. Aquí se ganaría, pues se ganaba mucho más y ellos se devolvían. De hecho, cuando el 7 de octubre muchos palestinos quedaron encerrados aquí porque cerraron las fronteras. Muchos palestinos estaban aquí. Entonces, tú no puedes hablar de opresión de un pueblo que venía a trabajar todas las semanas aquí, es decir, ¿cómo lo vas a estar oprimiendo? Eso es la primera. La segunda, muchos árabes palestinos viven todavía aquí en Israel y hay un área que ellos manejan muchísimo y es el área de la construcción donde, por ejemplo, son dueños de camiones de 2 millones de cheques y tienen cantidades de camiones. Ellos viven aquí muy bien. Lo conocemos nosotros, los McDonald's aquí en Israel. Yo creo que en un porcentaje del 90% está manejado y sobre todo por mujeres árabes, con la vestimenta árabe. Entonces, cuando tú hablas, cuando nosotros nos dicen lo que pasa es que ellos estaban bajo presión, ningún israelí te va a aceptar eso. Ninguno. Porque sabemos que es falso. Es decir, no sabemos ni siquiera de dónde salió esa información. Nosotros vivimos aquí y ellos se subían en el bus con nosotros sin ningún problema. A veces tenían problemas con lo de los atentados, pues que obviamente no se subía todo el mundo lo mejor, pero es absolutamente falso. De hecho, todo el Digamos agua, que ellos estaban totalmente integrados en la cultura, en sus trabajos, iban y venían hasta antes del 7 de octubre con toda normalidad y de hecho hay, no sé exactamente la cifra, pero más de 1 millón y pico, tal vez 2 millones de árabes que viven incluso en Jerusalén y en muchas partes del país sí, y claro. tienen trabajos y tienen sus partidos políticos y participan de la vida como cualquier ciudadano israelí. Sí, de hecho, yo creo que ustedes en la noticia los vieron, los kibutzim que estaban abajo, los kibbutz que estaban Sí. abajo cerca de la frontera. Eh, los kibbutz son entidades básicamente agrícolas y un porcentaje muy alto de los empleados que ellos tenían eran de Gaza, Mm. exactamente de Gaza. O sea Esos que, empleados fueron los que entraron el 7 de octubre y mataron muchas personas. digamos que Entonces, mordieron la mano del que les daba de comer. sí, entonces cuando una persona dice que era la opresión, no, les dice, no es nada cierto, no es para nada cierto. Ahora, queremos dejar bien claro en este programa, los que estamos aquí interviniendo, que nosotros estamos totalmente en contra de cualquier guerra. Es decir, no nos gozamos en el sufrimiento ajeno. Me da igual el pueblo que sea, si son judíos, palestinos, rusos, ucranianos, españoles, latinos. Es decir, estamos totalmente en contra de todo esto porque no es la voluntad de Dios que hayan guerras, no es la voluntad de Dios que haya sufrimiento, no es la voluntad de Dios que nos matemos los unos a los otros. El Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y en la palabra de Dios encontramos los mandamientos y los preceptos y el estilo de vida que si lo lleváramos a cabo, la vida sería un auténtico paraíso. Pero cuando le damos las espaldas a Dios,
lamentablemente a veces las guerras son inevitables. Ahora, me gustaría, por ejemplo, preguntarle, vamos a tener tiempo para hablar todos, por supuesto, y para intervenir y para interrumpirnos, pero quiero, por ejemplo, preguntarle a Jerónimo, se habla mucho de los palestinos. ¿Realmente en algún momento de la historia existió un Estado palestino? ¿Se puede decir que Israel le robó a los palestinos tierra? ¿O hay una lectura espiritual que a veces se omite y lamentablemente al omitir esa lectura espiritual no podemos entender realmente este conflicto, que no es simplemente un conflicto natural, sino más bien también hay un trasfondo espiritual? ¿Qué nos puedes decir, Jerónimo? Bueno, pastor, bien lo dijiste ayer en el culto, en la prédica, que sería bueno que los que no la vieran, los que no pudieron verla en el momento, lo pudieran ver en el canal de YouTube, porque la Biblia deja bien en claro el territorio de Israel, como leíste ayer en el libro de Josué, desde dónde hasta dónde. Y yo pienso que más bien es un conflicto espiritual lo que se vive y lo que he escuchado por ahí también en distintos medios de información, que en sí el fin no es tanto conquistar la tierra de Israel, sino exterminar al pueblo de Israel. Y eso no es algo nuevo. Lo vemos en la Biblia varias veces, el deseo porque el pueblo de Israel quede exterminado. Después, en los anales de la historia, con Adolfo Hitler y el nazismo, que dicho sea de paso, muchos pastores evangélicos lo apoyaron también. Sí. Uno se salvó, que fue Bonhoeffer, no sé si han sentido hablar de él, pero más bien es un conflicto espiritual donde el fin es exterminar a Israel. Eso se sabe y la Biblia deja bien en claro todo este asunto. Si me permites, voy a leer parte de un salmo que se escribió hace miles de años y que casi, casi podríamos decir que describe un poco la situación actual que está viviendo Israel. Es el Salmo 83. Y dice así: oh Señor, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza y contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Y ahí se mencionan una serie de naciones, por ejemplo, los edomitas, los ismaelitas, los de Moab, los agarenos, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro, los de Siria. Y el objetivo es destruir a todo habitante, a todo judío, a todo israelita, y de ahí viene el famoso grito de guerra desde el río hasta el mar: Palestina libre. Palestina nunca ha tenido, los palestinos nunca han tenido un estado. De hecho, antes de que estuviera el pueblo de Israel allí y se proclamara la independencia en 1948, no había un estado palestino. Estaban los ingleses. Y si retrocedemos un poco más en la historia, estaban los otomanos. Y si seguimos retrocediendo en la historia, vamos a encontrar que hubieron muchos pueblos, muchos imperios que controlaron esa región del mundo, pero nunca hubo un Estado palestino. Y por otra parte, tenemos que decir que aunque se empeñen muchos políticos, incluido el presidente de España, en fomentar, en alentar para que se cree un Estado palestino, ese no es el deseo, por ejemplo, de Hamas, este grupo que sabemos que es un grupo de, no puedo decir tal vez la palabra, ¿no? Pero de terrucos, como han dicho algunos, y sustituyen la palabra, ¿no? Para que después no nos censuren el vídeo y lo borren, ¿verdad? Ellos no quieren un Estado palestino, ellos no quieren la mitad de un país para ellos y la otra mitad para los judíos. No, no, ellos quieren desde el río hasta el mar, es decir, de un lado a otro, que no haya ningún judío dentro. Entonces, cuando hablamos de genocidio, ¿quién está fomentando el genocidio? Si es desde el río hasta el mar, estamos hablando desde el río Jordán, para los que no lo sepan, hasta el mar Mediterráneo. Es decir, que no haya existencia de judíos ni del pueblo de Israel. Entonces, ellos no quieren
un trocito de tierra, que ya lo tienen y ya lo podían tener aún en más cantidad. Ellos quieren todo el país y que no haya ni un solo judío dentro de ese territorio. Me alegro mucho de darle la bienvenida a Eduardo, pastor en Israel, en la ciudad de Beersheba, donde vivía el patriarca Abraham. Y me alegro mucho de que estés porque exactamente igual que Adolfo, que nos está hablando desde Tel Aviv, no sé si estás en Israel o te cojo en algún aeropuerto por ahí volando por el mundo, pero es así, Eduardo, lo que estoy diciendo, que los palestinos no quieren a los judíos y que quieren apropiarse de todo el territorio. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Y bienvenido. Gracias, gracias. Saludos a todos y cada uno de ustedes. No sé si se logra escuchar. Estoy exactamente ahora en el aeropuerto aquí en Nueva York, esperando mi vuelo para Tel Aviv. Estuve aquí justamente compartiendo con algunos pastores este tema tan delicado que estamos atravesando hoy en el territorio de Israel, que genera mucha confusión, incluso dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Hay una postura como muy diplomática, lamentablemente como que Y tomar todo también con una pinzas, postura muy hipócrita también, ¿eh? como tomar todo muy con pinzas y de alguna manera no entender el contexto bíblico, que está todo relacionado con el tema de Israel. Cuando recién, alcanzo recién a conectarme y solo escuché al pueblo judío hacer la pregunta. Sí, Um, los bueno, palestinos lo que desean es todo el territorio para ellos, sin judíos en territorio de Israel, sino que sea todo Palestina y que Jerusalén sea su capital. Es lo que bueno, siempre han anhelado. desde el punto de vista histórico, interesante, quizás hacer una especie de aclaración, no sé si ustedes lo hablaron antes, pero que el término palestino es un término que no exactamente es histórico para el pueblo árabe o para la gente que practica el Islam. El término palestino nace por primera vez en la historia cuando los romanos allí conquistan el territorio de Jerusalén hace como 2000 años atrás, le cambian el nombre a Israel y le ponen por nombre Palestina, pero quien le pone el nombre son romanos, no árabes. Por el año 1973 aparece alguien llamado Yasser Arafat, y aquel es quien dice, hay algo que puedo llegar a generar una especie de confusión. En aquel entonces no había internet, no existía todo el tema de la globalización, la conexión, y él dijo que Palestina era igual a Filistea. Ujú. Entonces de ahí comienza toda esta confusión, Filistea igual Palestina, pero que no tiene absolutamente nada que ver Palestina con Filistea. Filistea, así como Canaán, así como eran uno de los pueblos antiguos, aquellos que Dios le dijo, vaya, conquiste, porque la tierra de estos, donde está el Eteo, el Jebuseo, el Filisteo, todos estos, es la tierra que yo te voy a dar al pueblo de Israel. Entonces, lamentablemente, el Islam y todo aquel movimiento que vino 600 años más tarde de aquella revolución y de aquel nacimiento de Jesús concretamente, generó toda esta confusión en cuanto al tema de Palestina, en cuanto al tema de quién le pertenece el territorio, en cuanto a quién es todo esto. Y claro, hay mucho celo, ¿no? Y es un tema que es una historia bíblica que nos lleva desde la época de Abraham, Isaac y Jacob, en donde el Islam cambia la historia y dice el primogénito no es Isaac, sino que el primogénito es Ismael. Y en eso es donde se basa el conflicto eterno. Entonces, si tenemos que decir Palestina, Palestina concretamente número uno no existe como nación. Ese es el gran conflicto que tenemos, que ellos quieren que se reconozca a nivel global, pero no es una nación. Es un grupo de personas que se identifican con digamos, un llamado o algo, un grupo político, llamémosle, que nos identificamos con esto. Y entonces en esto es como que odiamos al pueblo judío porque ellos interpretan y entienden que el pueblo judío les arrebató de su territorio, lo cual históricamente es en absoluto erróneo, ¿no? Ni históricamente ni bíblicamente podemos demostrar, podemos utilizar textos para decir que Israel le ha robado a los palestinos su territorio. Es decir, Israel no ha robado. Esto ha sido, y claro, aquí ya yo entiendo que no todo el mundo a lo mejor tiene esta percepción, pero Dios en su soberanía, y tiene todo el derecho de hacerlo porque para eso es Dios, decidió repartir la tierra a las naciones de antaño.
y a Israel decidió darles ese pequeño territorio, insisto, ese pequeño territorio, que en proporción con los millones de kilómetros cuadrados que tienen la mayoría de los descendientes de Ismael y las naciones árabes, es algo realmente ridículo, algo totalmente absurdo estar peleando por un territorio que es mucho más pequeño que muchas de las provincias que, por ejemplo, tenemos aquí en España. Ahora, lo que es realmente sorprendente, y quiero darle libertad a cualquiera que quiera intervenir, es que haya iglesias y haya pastores y organismos evangélicos que demuestran, si no con sus acciones, por lo menos sí con sus palabras, consciente o inconscientemente, un espíritu antisemita. Es decir, como que aquí hay buenos y malos y hay que posicionarse en un lado o en otro lado. ¿Cómo es posible que haya pastores, que haya organismos evangélicos creyentes que sean totalmente antijudíos? ¿Cómo es posible que haya ese espíritu de rechazo cuando el creyente tiene que caracterizarse por amar a todo el mundo, ¿no? Y no decir, bueno, amo a estos y odio a los otros. Una de las cosas muy interesantes que tú personalmente dijiste en nuestro congreso este año en el Escorial en Madrid fue que amar, por ejemplo, al pueblo de Israel no implica odiar al palestino, o amar al palestino no significa odiar al israelita. ¿Cuál es el espíritu correcto que debería haber en un hijo de Dios que ha entendido el Evangelio, que ha nacido de nuevo y que teóricamente tiene que manifestar por todos los poros de su piel el amor de Cristo? Por ejemplo, cualquiera que quiera intervenir, adelante, con libertad. Adolfo, sí, abre y tú, Miguel, ya está. A mí me surgió una pregunta cuando, a raíz de las personas que a mí me preguntan, eh, yo conozco, y como les cuento, conozco diferentes personas en diferentes partes del mundo. Y a mí me pareció particular que todos, a pesar de que todas las personas son cristianas, no todos teníamos el mismo concepto de los judíos. Mm. Esto a mí me pareció muy, muy particular porque inicialmente decía yo, no entiendo por qué si yo soy cristiano tengo una percepción diferente del judaísmo a ti, o a ti, o a ti, porque eran unas 4 o 5 percepciones diferentes. Y eh, la conclusión, es decir, ¿qué dice? No es tanto, sino la conclusión clara es que la percepción de judaísmo, una de las razones de la percepción del judaísmo está directamente relacionada con la denominación a la cual tú perteneces, ¿sí? Entonces, si tú perteneces a cierto tipo de denominación, tu concepto del judaísmo es un concepto diferente, ¿sí? No voy a entrar es decir, no quiero criticar nada, es un dato histórico nomás lo que voy a pasar. No estoy en contra de ningún tipo de cristianismo, es decir, no tengo la autoridad para hacerlo. Pero, pero si, por ejemplo, eh, una persona entra a estudiar, por ejemplo, a Martín Lutero y Mm. lee un libro que estudió Martín Lutero que se llama Las mentiras de los judíos, el concepto que le queda grabado en su mente no es muy partidario del pueblo judío. Es decir, es un partidario. No, al ¿Sí? contrario, Es todo lo un, contrario. Las barbaridades que dijo Martín Lutero en contra del judaísmo las utilizó Adolfo Hitler para justificar muchas cosas que hizo contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. exacto, entonces ahí es donde yo digo que cualquier deformación que tengamos nosotros con respecto al pueblo judío es porque pusimos los ojos en una persona y no los pusimos en la Biblia, que es lo que pasa siempre. Entonces, pero desafortunadamente, sí puedo asegurarles, y yo creo que ustedes, es fácil que lo hagan cualquiera de ustedes que están aquí conectados, que tomen 5 personas de denominaciones diferentes y les pregunten con respecto al judaísmo y se darán cuenta de las diferencias tan terribles que se encuentran entre una denominación y otra, basados por lo general, en la interpretación del libro a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Las interpretaciones son, ¿cómo es una palabra? Variopintas, Sí. son
son tan diferentes de una denominación a otra que a mí me sorprende. Es decir, digo, es como si fuéramos religiones diferentes. Y ojo la palabra que estoy utilizando, religiones y diferentes. Ahora, lo curioso es que sí, bueno, seguramente puede haber diferencias según los libros de texto y según el trasfondo religioso y tal vez hasta la misma denominación, no, no cabe la menor duda. Pero lo curioso es que tengo en mi mano un documento que fue publicado el día 28 de mayo de este año, 28 de mayo de este año, por una federación evangélica de España. Esto para los que nos están siguiendo desde otros países, hay que aclarar que en España hay una federación que se llama la FEREDE, cuyas siglas significan Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Esa es digamos, lo que significan las siglas FEREDE, que ya digo, escribió un comunicado donde expresa, como dice aquí, leo textualmente, tengo aquí el documento, su profunda preocupación por la crisis humanitaria que afecta actualmente a la población civil en la Franja de Gaza. Y sigo leyendo textualmente. El sufrimiento de miles de personas, en su mayoría mujeres, niños, ancianos, familias, nos conmueve profundamente como cristianos y como ciudadanos comprometidos con la justicia, la paz y la dignidad humana. Desde la FEREDE hacemos un llamamiento urgente al gobierno israelí y en particular al primer ministro Benjamín Netanyahu para que detengan los ataques militares que continúan causando un número inaceptable de víctimas civiles y para que garantice la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria esencial para la población gazatí. La protección de la vida humana y el respeto al derecho internacional humanitario deben prevalecer por encima de toda consideración política o estratégica. Antes de seguir leyendo este comunicado, nosotros como Centro Evangélico Vida Nueva hemos hecho también un comunicado y lo vamos a dirigir a esta institución, a esta Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España en estos días. Primero porque no nos sentimos representados, porque aquí hay cosas que no se dicen y aquí se presenta una cara de la moneda y no se presenta la otra cara de la moneda. En segundo lugar, porque entendemos que esta federación eh, no solamente no nos representa, sino que además ha tomado una postura incorrecta desde nuestro punto de vista, porque si representa al conjunto de la Iglesia Evangélica Española, a nosotros, por ejemplo, no nos representa. No sé con qué autoridad, no sé con qué permiso, aunque esto está firmado por el presidente Esteban Muñoz y por la secretaria Carolina Bueno. Entonces lo han hecho por su cuenta, sin tener en cuenta, sin consultar al resto de las iglesias que estamos allí y que pagamos religiosamente nuestras cuotas. Eso tienen que saberlo todos, porque no es gratis estar en esta federación. Los que están ahí viven de las aportaciones de todas las iglesias evangélicas que están ahí en esa federación. Y por otra parte, parece un comunicado demasiado político, dirigiéndose nada más y nada menos que a un presidente de un país, a un primer ministro de un país con nombre y apellido, y exigiéndole que cesen inmediatamente los ataques, cuando sabemos perfectamente quién empezó esta guerra el día 7 de octubre, cuando sabemos perfectamente las masacres terribles que perpetraron los grupos, los miembros de este grupo terrorista que no respetó ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos, ni a familias, ni a nadie, y esta profunda preocupación que les conmueve profundamente, lo que me llama la atención es que no tengan la misma preocupación y el mismo amor y compasión, por ejemplo, con el otro bando, con los que fueron atacados. Y ahora parece que los que fueron atacados tienen que defenderse ante los medios de comunicación de algo que no había ocurrido, y menos en territorio israelí, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el famoso, lamentablemente, holocausto nazi. Entonces, a los pastores que están aquí conmigo, que todavía no han intervenido, Marcos, Anderson, Alberto, ¿qué os parece que la FEREDE haya dado este comunicado
sin consultar con nadie, sino porque a lo mejor algunos, pero no todos los pastores, han dicho que tenían que salir a la palestra. Yo llamé personalmente y la persona que me atendió me dijo que la conferencia episcopal ya lo había hecho. Y yo le dije que me parecía una vergüenza que ahora tuviéramos que utilizar a la conferencia episcopal como punto de referencia. Es decir, ya es el colmo, ¿no? Pero ustedes como pastores, ¿qué opinan de este comunicado de esta gente? Alberto. Bueno, antes estabas preguntando que por qué quizá hay pastores, o no, no, bueno, creo que era Adolfo o el pastor Eduardo, no lo sé, por qué hay pastores que quizá rechazan al pueblo judío, tienen este pensamiento. Yo quiero creer que es por ignorancia, evidentemente, porque su alimentación en cuanto a toda esta información viene de las noticias. Aquí sabemos cómo son las noticias, pongas la cadena que pongas, así pongas la pública, pongas la privada, es el mismo mensaje que se van a encontrar en todas partes. Pienso yo que tiene que ser por ignorancia. Pero ya en cuanto a la Ferede, yo creo que aquí, esa es mi opinión personal, creo que se ha equivocado porque está hablando en nombre de todos. Como tú bien dices, oye, si por lo menos hubiese hecho una encuesta, hubiese llamado a 100 iglesias para valorar la opinión. Luego tú como director, como secretaria, tú puedes tener, por supuesto, tu opinión personal y expresarla como todos podemos expresarla. Pero si estás hablando en nombre de las iglesias evangélicas, estás hablando en nombre de los creyentes, estás hablando en nombre de los pastores, a mí como pastor nadie me ha llamado. Y a ti como presidente del Centro Evangélico Villanueva creo que tampoco te ha llamado. Entonces, Tampoco. creo que se han equivocado no por lo que han dicho, porque en mi opinión personal se han equivocado, pero se están equivocando también en En hablar las formas. en las formas y en hablar en nombre de todos, firmando no con nombres y apellidos, sino como institución, Ferede, porque supuestamente la Ferede nos representa a todos. Y creo que no tienen ese derecho de hablar en nombre de todos cuando no todos hemos podido aportar nuestra opinión. Yo le mandé este documento al pastor Eduardo, que claro, como pastor en Israel, ¿tu reacción cuál fue cuando viste que la Federación de Entidades Religiosas de España, la FEREDE, ha dicho esto y tú como judío y como pastor en Israel, ¿qué sentiste cuando tú leíste esto? Se encendió la luz en rojo. Eh, La verdad que me dio muchísima tristeza, muchísima pena de ver eso y obviamente yo permanentemente estoy tratando de ayudar a muchos pastores y líderes en diferentes partes del mundo viajando. Justamente esto es parte de que estoy volviendo a mi casa ahora, es porque estuve aquí compartiendo con muchísimos pastores y líderes tratando de entender el conflicto de Israel y explicar que el tema de Israel al día de hoy no es político, sino que es bíblico, es espiritual todo lo que está aconteciendo y que todo lo que está aconteciendo justamente es como una especie de GPS que nos está llevando a un tiempo determinante en el retorno del Mesías. Muchos líderes, yo en un momento y durante mucho tiempo yo pensé que la causa de Israel, es decir, el nacimiento de Israel en el año 1948, pensé durante mucho tiempo que era por revelación, que solamente algunos podrían ser revelados. Pero con el correr de los años me doy cuenta que no es por revelación, sino que es simplemente por no leer las escrituras. Porque simplemente está ahí escrito. El nacimiento de Israel del 1948 marca un inicio de reloj profético de Dios para las naciones. Y creo que todo este producto que hay, como esta organización que habla en contra de Israel, condenando una causa, sin utilizar versos bíblicos, sin entender toda la estructura bíblica que hay por detrás y lamentablemente confundiendo o mezclando el tema. Yo cuando veo la carta veo que está mezclando Ucrania-Rusia con Israel y Hamas. Y eso para mí fue como que lamentablemente esto genera una confusión. Y obviamente nadie está de acuerdo en la pérdida de vidas humanas. Pero comparar dos guerras que están sucediendo hoy en el escenario a nivel global no tiene absolutamente nada que ver el punto en comparación, la raíz que cada una haya generado. Una tiene una raíz espiritual y la otra tiene otro raíz que es netamente político. Ahora, si tú me dices, enfrentemos el caso Ucrania y Rusia, estoy de acuerdo, pero enfrentemos el caso Israel y Hamas y atacar a Israel sin decir
el contexto espiritual que hay por detrás, eso genera la confusión de muchísimos hermanos. Y la Biblia es bien clara que dice que en los próximos tiempos habrán muchos y confundirán a miles. Lamentablemente, sí, es una tristeza, pero simplemente creo que es la gran confusión que estamos viviendo en este último tiempo y donde hay tantas voces que la gente no sabe para dónde correr y hay pocas voces, que son las pocas voces que se están levantando en favor y que aún siguen perteneciendo y que son las más atacadas, las que finalmente van a ser como, de alguna manera, intento de afición y tratar de silenciarnos a aquellos que estamos intentando levantar la voz en favor del Dios de Israel y de la verdad bíblica, ¿no? Pero claro, todo aquello genera muchísima confusión y genera muchísimo conflicto. Yo les respondí y les pedí que por favor traten de quitar todo ese tipo de carta pública que hicieron en redes y todo lo demás, porque dije, para mí es un peligro, porque hay gente que quizás no entiende las escrituras por completo y al ver esta confusión, porque los medios de comunicación son unos expertos en mostrar tanta confusión, que también salga dentro de la comunidad evangélica, entonces es como que le están dando producto y crédito a el enemigo y al terrorismo y a todo lo demás, silenciando a la causa del por qué el Dios de Israel está luchando casi solitariamente en favor del pueblo de Israel. Y por otro lado, una de las cosas que yo les comentaba, que si quieren hacer esa carta, están en total libertad de hacerla, pero que tiene que ser dirigida directamente o a la embajada o al consulado, no ponerla pública y hablar en nombre de. Porque, porque a mí no me gustaría que hablen en nombre de mí si no me llaman por teléfono y no me preguntan. Entonces, si estás de acuerdo, bien, ok. Entonces ponenme los nombres debajo de quiénes son la iglesia XY, la iglesia XY, la iglesia igual, la iglesia igual. Todos estos 800 ministerios están de acuerdo con esta postura, pero no toda la comunidad de iglesias evangélicas de España estamos de acuerdo con esto, porque genera una gran confusión y que lamentablemente el Estado de Israel, cuando puede llegar a ver esas cartas, la embajada o el Ministerio del Interior puede ver ese tipo de comunicados, puede ejecutar una orden que tristemente puede afectar a muchos creyentes. Miren lo que sucedió con Colombia, lamentablemente, hace unos días atrás. Entonces, España está en la mira. Yo de hecho, estuve en el Congreso y dije, España está como en una luz roja en el Estado de Israel, que es uno de los países que dejó de ser amigo, lamentablemente, nuestro, y triste cuando la comunidad evangélica también se suma en aquello. Pero yo agradezco al Señor por hermanos como ustedes que están ahí permaneciendo, siendo firmes y tratando de ahí de seguir mostrando la realidad bíblica. El resto del comunicado dice, reiteramos asimismo la necesidad de que se imponga un alto al fuego real y duradero que permita no solo el cese de las hostilidades, sino también la reanudación de negociaciones serias que conduzcan a una paz justa y sostenible tanto para israelíes como para palestinos, basada en el respeto mutuo, la justicia y los derechos humanos. Después, así de paso, mencionan un poquito lo de Ucrania, pero no se atreven a mencionar el nombre de Putin. No sé si por miedo o por presión del gobierno, porque Alberto decía algo que bueno, sí, puede ser así, pero yo voy aún más allá. Yo no creo que haya cosas que se hagan por ignorancia, honestamente. Yo ya soy muy mayor, tengo muchos años en esto y yo ya he perdido, por suerte o por desgracia, mucha de la ingenuidad que me caracterizó durante años, incluso en el ministerio. Yo no creo que muchas de las cosas que se dicen y se hacen hoy en día desde púlpitos, sea comunicado de la FEREDE o sea cualquier otra cosa, se hagan por ignorancia. Yo creo que se hacen sabiendo lo que se está haciendo. Yo estoy Posiblemente haya un plenamente convencido, interés, perdón. posiblemente haya un interés consensuado, es decir, que hay algo que... Es que aquí hay que hablar claro, aquí hay que hablar claro, sin tapujos. Eh, Cuando se reciben dineros por medio de subvenciones o de cualquier otra forma de el gobierno que sea, ese organismo, esa iglesia, esa institución, ese equipo de fútbol, esa sociedad o como quieran llamarla, en cierto sentido, ha hipotecado su libertad para poder denunciar abiertamente en un momento determinado lo que hay que denunciar y hablar claramente y objetivamente. ¿Cuál es el problema? Que a veces, cuando escuchamos al gobierno que tenemos en este momento,
y hemos escuchado hace unos días unas declaraciones del presidente de este país, son prácticamente iguales que las que escribe la FERED en este comunicado. Entonces, de ignorancia, honestamente, nada. Aquí no hay ni ignorancia. De hecho, yo cuando llamé con la persona que me atendió, una de las cosas que me dijo, y yo le dije que yo no estaba diciendo eso, es, ¿tú qué te crees? ¿Que Israel es el brazo ejecutor de la ira divina? Y yo le dije, hombre, yo no estoy ahora mismo aquí diciendo que Israel es el país perfecto que no comete ningún error, pero lo que está bien claro es que aquí se han omitido muchas cosas. Aquí ha habido hermanos nuestros en la fe que han muerto. Bueno, David, nuestro guía la semana pasada en Israel, nos hablaba de que el hijo del pastor de Porilla perdió la vida. Y nuestro hermano Daniel, que también ha sido guía en algunos de nuestros grupos, tú lo conoces, Eduardo, Sí, perfectamente, y claro, otros, claro, claro. también perdí a su hijo el otro día. Hoy se produjo un atentado terrible en los Estados Unidos, incluso hasta con criaturas pequeñas. Entonces, me da la impresión de que aquí no se ha hecho nada por ignorancia. España es un país antisemita, de siempre lo ha sido. De hecho, España expulsó a los judíos de su territorio. Eso es historia, no me estoy inventando nada. El gobierno que tenemos es antisemita. La vicepresidenta segunda del gobierno de España dijo abiertamente, y eso está ahí, se puede comprobar, que Palestina tiene que ser libre desde el río hasta el mar. Lo dijo una de las vicepresidentas de este país. Por lo tanto, no nos tiene que sorprender que en un momento determinado periodistas, incluso, ¿por qué no?, instituciones religiosas de la índole que sea, tienen que someterse al gobierno por miedo a perder otra vez subvenciones, por miedo a ser llamados la atención. Yo no sé, pero lo que está bien claro es que nosotros queremos dejar en este programa bien claro que el Centro Evangélico Vida Nueva, de hecho yo he escrito una carta como representante y presidente de esta organización a la embajada israelí diciendo que nosotros no nos sentimos identificados ni representados en este momento por esta institución que lamentablemente parece ser, espero equivocarme, que es la única que en este momento puede representar ante el gobierno a las iglesias evangélicas. Pero Adolfo decía hace un rato algo muy interesante. Yo creo que más bien representa al gobierno ante las iglesias, en vez de representar a las iglesias delante del gobierno. Cualquier pastor que quiera intervenir, por favor, o cualquier hermano, con toda libertad, estamos aquí para hablar todos, y hay algunos que todavía no lo han hecho. Adolfo, adelante. Abre tu micro ahora. Discúlpame, no soy pastor y Sí. y solo me va a tomar 2 minutos porque el texto que tú leíste, yo lo tengo aquí, Ajá. ¿cierto? Pero imagínate que a mí me sonaba muy parecido a algo que yo había leído y lo tengo aquí. Ustedes me dirán si voy a leer líneas similares o no. En el texto que tú leíste dice para que se detengan los ataques militares. Desde FEREDE hacemos un llamamiento urgente al gobierno para que se detengan los ataques militares y voy a leerles la propuesta de Hamas, no la propuesta de Israel, sino la propuesta de Hamas, del grupo terrorista que tiene secuestrados a israelíes en Gaza. La propuesta de ellos. Dice, la organización terrorista afirmó que esta propuesta tiene como objetivo lograr un alto al fuego permanente. En el documento que tú tienes es para que se detengan los ataques militares. ¿Eso es igual? ¿O no es igual? Exactamente igual. Ok. Eh, que garantice la entrada inmediata y sin restricción de ayuda humanitaria esencial en la población gazatí, ¿cierto? Entonces dice la organización terrorista, se niega a poner fin a la guerra y reclama que las ayudas sean reanudadas inmediatamente para la población gazatí. Texto Exactamente de igual que el Hamas. documento que acabo de leer. Exactamente igual. Lo que yo estoy leyendo es un texto que apareció en eh, Ynet, que es un periódico de Israel. ¿Ok? Eh, y la justicia, Alarmas. miran aquí, y garantizar el flujo de ayuda de las familias en la Franja de Gaza.
Eh, es el texto igual y hay una alocución del señor Pedro Sánchez en Estambul el 24 de mayo, que está en un video de 2 minutos, que es como si él estuviera leyendo el texto que tú me diste. Me toca Exactamente dejarlos, igual. Manuel. Es copia y pega, copia y pega. Sí, es un texto exactamente. Lo que está diciendo Pedro Sánchez es el texto que a ti te enviaron los señores de la FRD. Entonces lo que yo digo ¿es política o es cristianismo? Me da Exacto. pena con ustedes, pero el pueblo al que nosotros estamos oprimiendo nos acaba de mandar un misil, entonces me toca irme al refugio. Sí, lo sé porque me acaba ¿Ok? de llegar a mí también la alarma. Vete rápido, Ok, Adolfo, no hay problema. Te bueno, reincorporas cuando sea. perfecto. Eso también hay que decirlo. Es decir, en este momento, nuestro hermano Adolfo, junto con su familia, tiene que salir a refugiarse a un refugio porque también la población civil de Israel de vez en cuando recibe ataques y ataques que pueden hacer muchísimo daño, pero que menos mal, Israel ha invertido millones y millones para proteger a su población, cosa que no ha hecho el gobierno de Gaza en estos últimos casi, creo que son 20 años que tienen bajo su control la franja de Gaza, sino que todos los miles y miles de millones los han invertido no para construir por arriba, sino para construir por abajo túneles y después incluso utilizan mezquitas, hospitales, colegios y habitaciones de familias de niños para lanzar sus cohetes contra población civil y esto es un delito de lesa humanidad, como dice, en fin, todo el mundo que lo sabe. Así que adelante, Anderson. Te vi levantando la mano también a Sí, ti. sí, quería hablar un poco con respecto a lo que estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Que parece mentira que no se den cuenta lo que está pasando realmente tanto de un lado como del otro. Se posicionan solamente en un solo lado, en esta carta, hablando de lo que está aconteciendo de un solo lado, pero no están viendo también Israel lo que está viviendo actualmente, que constantemente también ellos están siendo atacados. Gracias a la tecnología que tienen, pueden evitar muchos de estos cohetes. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó todo esto? Porque parece que se olvida cómo empezó. Sí, ¿Quién surgió? ¿Quién dio pie para que esto esté como está ahora mismo? Porque parece que nos hemos olvidado ese 7 de octubre, ¿verdad? Cuando sí. entraron, hicieron esa masacre tremenda, tremenda, que son imágenes que yo creo que el mundo no está preparado para lo que aconteció en ese lugar, ¿verdad? Porque si pusieran las imágenes de lo que hicieron estos hombres cuando entraron, es algo terrorífico, ¿no? Yo tengo unas cifras aquí, que no sé si es así, si no me pueden corregir, donde dice que se reportaron más de 1.100 muertos israelíes, la cifra más alta en un solo día en la historia de Israel. O sea, en un día hubo esta masacre de 1.100 muertos en ese momento. Tomaron más de 250 rehenes. ¿Y qué hizo el mundo al respecto de esto? ¿Qué hicieron respecto a todo Tremendo. esto? No Lo pasa nada. curioso, Ahora estamos sí, enfocados a lo que está ahora mismo, ¿no? Pero parece que hemos olvidado todo este acontecimiento, que todavía hoy por hoy sigue manteniendo rehenes, que no son capaces de soltarlo, porque las cosas cambiarían si soltaran los rehenes, pero ellos siguen teniendo los rehenes allí. y algunos líderes de Hamas, cuando se les preguntó acerca del 7 de octubre, ellos reiteraron que habría muchos 7 de octubre, millones de 7 de octubre, si pudieran perpetrarlo una vez más. El último párrafo de esta carta, de este comunicado de la FEREDE dice, como creyentes en el Evangelio de Jesucristo, príncipe de paz, elevamos nuestras oraciones por las víctimas de estos conflictos y exhortamos a los líderes políticos con responsabilidad ética y moral, buscando el bien común por encima de intereses particulares. Es decir, esto es un comunicado político más que un comunicado cristiano, pero ¿de qué líderes políticos está hablando esta gente de la Ferede? Los líderes de Hamas no son líderes políticos, son terroristas. Son personas que han demostrado lo que quieren y pueden hacer si tienen la oportunidad. Entonces, no nos estamos dirigiendo a los líderes políticos de la Franja de Gaza. Allí no hay líderes políticos. Allí no hay líderes políticos. Allí hay personas que lo que quieren es exterminar a un pueblo y lo han dicho abiertamente. Es que la ventaja de todo esto es que jamás no oculta sus intenciones. Hay una gran diferencia entre los nazis de la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, este grupo llamado Hamas. Cuando los nazis se vieron ya prácticamente al final de su gobierno, de su mandato, ellos intentaron ocultar las pruebas, quemando documentos
quemando campos de concentración, ocultando las pruebas para que el mundo no supiera lo que allí había ocurrido durante esos años terribles de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando entraron estos salvajes, estas bestias, al terreno israelí el día 7 de octubre, lo grabaron en sus cámaras y se gozaban en publicarlo en las redes sociales y llamaban por teléfono, los teléfonos de las víctimas, y diciéndole a sus madres que estaban orgullosos y contentos de haber podido perpetrar y de haber sacado todo el odio que llevaban durante años dentro. Es decir, no han ocultado sus intenciones y las siguen diciendo, desde el río hasta el mar. Si quieren todo el territorio desde el río hasta el mar, la pregunta es, ¿qué hacemos con todos los judíos? Bueno, pues la respuesta es obvia: quitarlos de en medio, eliminarlos, para que haya un territorio 100% controlado por, entre comillas, los palestinos. Marcos, tú no has intervenido y quiero darte lugar, hermano. Adelante. Abre tu micro para que podamos escucharte, ¿sí? A ver, ¿ahora se me escucha? Tengo que decir que siguen mandando cohetes. Hay 11 notificaciones de lanzamiento de cohetes contra el Estado de Israel en este momento, en este preciso instante. Mm, Adelante, Marcos. Terrible, de verdad que terrible. Desde luego que a mí este texto no me representa, esta carta no nos representa y me alegro de que podamos estar unidos en comunión y que estemos en una misma línea. Yo creo que aquí hay dos problemas que son básicos. El primero es que están mezclando la política con Jesucristo. Y esto me recuerda a cuando llega el Señor Jesucristo y le dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El dinero, la cara, la moneda, estaba la imagen. Y yo creo que aquí es algo similar, porque cuando estás pagado por alguien, al fin y al cabo estás atado. O sea, y aquí esta representación que se está haciendo es una representación política mezclándolo con Jesús, con la iglesia de Jesús, y yo creo que la iglesia de Jesús tiene que estar financiada por Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y a la hora de definirnos hay que tener mucho cuidado de parte de quién estamos. En este caso yo tengo claro de parte de quién estoy. Y yo estoy de parte del Señor, eso lo tengo muy claro. Pero es que el segundo problema es que yo veo que dentro de parte del pueblo evangélico se ha generado una ceguera espiritual donde no podemos ver la realidad. Y la realidad es que la palabra de Dios siempre es la que tiene la máxima autoridad. Y ese terreno, ese espacio, el otro día compartíamos en la iglesia, ese espacio, ese terreno, Dios se lo ha dado por heredad. Y hay un texto en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, el versículo 8, donde termina diciendo, yo soy el Señor. O sea, como diciendo, yo les he dado esta tierra que es la que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las he dado por heredad. Entonces, cuando no podemos ver que la palabra de Dios no ha cambiado, sino que sigue siendo fiel, porque dice que es fiel, y que los tiempos pueden cambiar, pero que su palabra permanecerá, tenemos un problema de ceguera espiritual. Yo doy gracias a Dios porque nosotros, este grupo que estamos hablando aquí, tenemos abiertos los ojos espirituales. Y hay que tener en cuenta algo que es muy interesante, porque cuando el Señor le dice a Abraham, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan, es una realidad que sigue cumpliéndose hasta en el día de hoy. Y bueno, doy gracias al Señor por poder aportar mi opinión, aunque no se escuche fuera, por lo menos que se escuche aquí. Hay que Eso. tener mucho cuidado con nuestras actitudes en cuanto a lo que tiene que ver con Israel. Y ver la verdad no implica llegar y decir, no, es que nosotros no condenamos la guerra. Nosotros condenamos la guerra, tal y como tú has dicho, Manolo, desde un primer momento. Pero también somos realistas y objetivos con todo lo que está ocurriendo. Y hasta aquí, esta es mi Muy bien, opinión. Marco. Ahora, ¿no creen ustedes en el fondo que esto es una guerra más que contra un pueblo, más que contra una nación, contra el mismísimo Dios? Eso por un lado, porque si Dios declaró que esa tierra le tenía que pertenecer a este pueblo y todas las naciones de la tierra o muchas naciones de la tierra con sus dirigentes a la cabeza no quieren que esto sea un hecho, ¿no será esto que en el fondo lo que se intenta es desterrar y quitar a Dios de medio? Eso por un lado. Y por otro lado,
también hay que decir que Israel está siendo tratado, como todas las naciones de la tierra están siendo tratadas. Israel también está siendo tratada con esta guerra, con este conflicto, porque también en la parte de Israel no solamente son los que murieron el día 7 de octubre, sino los que siguen muriendo, que son, hablamos ya de cientos. Ahora, Eduardo, tú como pastor en Israel, ¿qué nos podrías decir en cuanto a al ambiente espiritual que se respira en el país en este momento? Porque Ah, es muy importante saber si ha habido un quebrantamiento nacional, si Israel está abierto al Evangelio. Tú lo has vivido en carne propia, me sí, comentabas una claro. experiencia tremenda que tuviste en la iglesia en una ocasión. Sí, claro, sí, claro. Yo creo que en este momento, yo lo comentaba hace un tiempo y estoy bien concreto en esto, que al día de hoy nosotros estamos viendo a un Israel unido como nunca antes. Y hay mucha gente que me dice, ¿cómo que Israel está unido como nunca antes? Si nosotros vemos manifestaciones los fines de semana en Tel Aviv, manifestaciones en Jerusalén. Claro, es que lo que se ven son manifestaciones en contra de una nación, en contra de la nación de Israel y en contra del gobierno de Israel, pero quien hace esa manifestación es el pueblo de Israel. Entonces hay una diferencia en la interpretación pueblo de Israel y otra nación de Israel. Como tú bien decías, la nación de Israel hoy está lejos de Dios y va a ser juzgada como toda nación sobre la faz de la tierra que está lejos de Dios. Claro. Pero como pueblo, el Señor no terminó con el pueblo. Y hoy hay un concepto de unidad muy fuerte en el pueblo, que este concepto de unidad lo que está llevando es a la espera y el punto de aguardar por el Mesías. Como nunca antes en la historia, el pueblo está aguardando por la venida del Mesías. Cuando ellos están aguardando por la primera venida del Mesías, nosotros sabemos que es la segunda, que es el retorno, ¿no? Entonces hay un punto espiritual hoy en día en Israel como de anhelo de ver la redención y de ver la salvación, que venga el Mesías de una vez por todas, porque si no viene el Mesías, entonces el pueblo de Israel cada vez se encuentra más solitario. Aquellas naciones que decían, nosotros estamos con ustedes, les apoyamos y todo lo demás, se sienten más solitario como nación y como pueblo. Entonces, yo lo que digo, lo que hoy está sucediendo, y perdón porque ya me queda poquito tiempo, me tengo que salir, solo termino con esto. Lo que yo hoy estoy viendo es esto. Veo como que hoy Israel es un espejo del futuro para las naciones de la tierra. Cuando nosotros estamos observando a la nación de Israel, estamos viendo un espejo a lo que va a acontecer en las naciones. Cuando la iglesia que tiene la revelación no alcanza a interpretar a este espejo del ataque a Israel y justifica de alguna manera diciendo Israel deténgase, está permitiendo que el terrorismo avance, está permitiendo que el Islam tome posesión. Nosotros sabemos que en el libro de Ezequiel se nos habla que cuando venga el Mesías va a haber un reino establecido. Nosotros sabemos bíblicamente que el Islam está creciendo muchísimo en toda Europa. Entonces, si nosotros intentamos silenciar hoy a la única nación que está luchando contra ese espíritu, que está luchando contra todo este terrorismo, lamentablemente va a ser tarde cuando nos demos cuenta que ellos están dentro. Cuando fue la época del Holocausto, un pastor alemán, cuando ustedes van al Museo del Holocausto, se van a encontrar con un letrero, hay un pastor alemán y el letrero dice lo siguiente: cuando vinieron por los judíos yo no me preocupé porque no era judío. Cuando vinieron por XY no me preocupé porque yo no era XY. Cuando vinieron por mí no había quien me defienda. Entonces, creo, sin duda, que lo que hoy sucede con Israel es un espejo al futuro de las naciones de la tierra. Y cuando no alcanzan a interpretar el peligro espiritual de apoyar todo esto que parecería ser majo, que le llaman en España, no, pero si son bien majos, claro, pero en algún momento el chip se va a activar. Y cuando se active ese chip va a ser demasiado tarde porque ya no va a haber quien les defienda. Así que simplemente orar para que toda esta confusión haya revelación de parte de Dios para la comunidad y que podamos estar firmes, y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Yo les Amén. saludo, tengo que salir corriendo para la puerta, Vale, pero gracias por la Eduardo, oportunidad. muchísimas gracias. Gracias por tu esfuerzo. Sabemos que tienes que salir corriendo. Dios te bendiga. Buen viaje. Saludos a los hermanos de Israel y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, Shalom. Shalom, shalom. Qué interesante esto de que Israel puede ser en este momento un espejo
de lo que puede pasar en el resto de las naciones y sobre todo aquí en Europa. No sé si ustedes vieron la final de fútbol el otro día del PSG y del Inter de Milán. Cuando terminó el partido, hubo unos ataques, hubo incendios, hubo un vandalismo en las calles de París, en las calles de Francia, terribles. Como también hubo una manifestación terrible de vandalismo y de quemas de autos y de rotos, cristales rotos, cuando estuve también en Bélgica, un partido entre Marruecos y los belgas. Es decir, nosotros también tenemos que despertar a una cruda realidad. Van a por todos, van a por todos y por supuesto también por nosotros los cristianos, porque si dejamos de ser la luz y la sal de la tierra, ya no tiene ningún sentido que estemos en este mundo. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la situación actual de nuestros países y sobre todo de España en este momento que yo creo que está totalmente ciega y en coma? Espiritualmente España está en coma porque desde la cabeza hasta el último hay una ceguera espiritual y hay un monotema. Todo el mundo tiene que hablar, todo el mundo tiene que opinar igual y en el momento en el que haya una voz discordante hay que taparla, hay que silenciarla porque esa persona es peligrosa y nos echa a perder el negocio. ¿Qué podemos decir también en cuanto a nuestra situación aquí en España, hermanos? Adelante, cualquiera. Jerónimo. Sí, pastor. Bueno, yo hace poco que estoy acá en Europa, como bien saben, y, y realmente es mi deseo de que haya un despertar espiritual, pero la realidad de lo que uno ve hoy en día en Europa es que hay más que un despertar espiritual, hay una somnolencia espiritual o una mortandad espiritual, en donde sabemos bien que hay montones de lugares que antes funcionaban como iglesias o como lugar de cultos, que hoy se cerraron y hoy son una discoteca, una cafetería. Entonces, la realidad es esa. Hoy el ser humano en Europa tiene una tendencia a alejarse de Dios, a vivir lejos, a espaldas de Dios. Y no hay una sola nación en el mundo que se haya alejado de Dios y que le haya ido bien. Mm, Lo vemos a lo largo de la historia. La historia nos muestra, por ejemplo, que los países de Europa que más han prosperado, que más han progresado, son los países nórdicos. Y no es casualidad que esos países tengan sus bases en lo que es el protestantismo y lo que es la palabra de Dios. Y así lo vemos a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, mi deseo como extranjero que vino por un llamado de Dios aquí a Europa, eso estoy seguro que fue por llamado de Dios, es ver España y es ver Europa que se vuelvan a Dios. Porque la amén. Biblia dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Y yo creo que el mensaje que tenemos que recuperar nosotros los evangélicos es que Dios ama al mundo, sea del país que sea de la nacionalidad que sea, la raza que sea, el color de piel que sea, que Dios ama al mundo, pero Dios aborrece el pecado. Y Dios quiere que el ser humano se vuelva a él. Y yo veo que eso como que cuesta aquí en Europa. Bueno, yo que vengo de un país como por ejemplo Argentina, en donde hubo grandes avivamientos y las iglesias han gozado por mucho tiempo de una vida espiritual saludable, y en Uruguay también, uno viene acá y ve otra realidad. Pero bueno, la expectativa que tenemos y la esperanza que tenemos, y por eso predicamos el Evangelio. No predicamos por a ver si alguien se convierte, sino que predicamos porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo es una aclaración, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y también hay que decir, haciendo honor a la verdad, que en los últimos 20 años, por ejemplo, en España, el número de iglesias y de creyentes ha crecido una barbaridad. Las últimas cifras nos hablan de más de 4.000 y pico congregaciones, cuando hace tan solo 20 años no llegaba ni a 2.000. Es decir, es verdad que ha habido mucha presencia de hermanos de otras naciones, de Latinoamérica sobre todo, pero rara es la iglesia que hoy en día, por ejemplo, en un culto de domingo no esté prácticamente llena, ¿no? Y eso hace años era impensable. Los que hemos sido pastores desde hace muchos años, y yo soy pastor desde el año 81,
la mayoría de ustedes no habían nacido, pues en aquellos años una iglesia con 15, 20, 30 personas era algo increíble, y que llegaba a 50, aquello era un avivamiento, ¿no? Y había muy poquitas congregaciones, y saber que hoy en día en España hay más de 4.000 iglesias, y la mayoría de ellas, no digo todas, pero la mayoría de ellas han crecido en cuanto a su membresía, y bueno, saber que hay emisoras de radio y todo eso, es toda una bendición. Ahora, volviendo un poquito a lo de Israel, y ya vamos a ir un poquito concluyendo porque llevamos ya más de una hora de programa y no queremos aburrir a todos los que nos están siguiendo, pero Adolfo, hablando con la Biblia en la mano, ¿fue Dios el que permitió que Israel fuera atacado y que sufriera esto en carne propia el día 7 de octubre? ¿O no fue Dios el que lo permitió? ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a esta situación espiritual? Porque si Dios lo permitió fue por algo. ¿Y por qué lo permitió? Entonces, tú que vives allí, ¿qué crees acerca de los que preguntan por qué pasó esto? ¿Hay algún motivo espiritual que pueda dar respuesta a esta pregunta? Si es que lo permitió Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo permitió el Señor? Adelante, Adolfo. Si Dios no lo hubiera permitido, Mm. estaríamos hablando de un Dios que es eh, corto, ¿no? Todo está bajo la voluntad de Él, es un Dios soberano. Entonces, claro que fue Él el que lo permitió. Esta reunión es muy interesante para mí por una cuestión. Algo de lo que no se habla en las, de que no sale de aquí, es la situación espiritual de Israel. La situación espiritual de Israel es muy compleja, muy, muy compleja. Ustedes cuando vienen aquí a Israel vienen y ven los sitios santos y el cótel, ¿sí? Pero ustedes no ven cosas como esta. No sé si alcancen a verlo. Sí, sí. Esta foto fue tomada ayer. Eh, Son 3 kilómetros. Eh, es que me molesta mucho. Sí, es triste, muy triste, ¿verdad? Muy triste. Se empieza a vestir Tel Aviv y Jerusalén de estas banderas por todas las calles. Si ustedes, como creyentes, encuentran una ciudad vestida de banderas, en una parte la bandera del país y en la otra parte la bandera de colores, Mm. miren, yo creo que es bastante interesante plantearse qué está pensando el Señor desde su punto de vista. Sí. Manuel ya lo ha dicho, el presidente de la Knesset, pues es un hombre que está casado con otro hombre. Eh, las protestas hablan de los niños que fueron asesinados en la toma que hizo Gaza. Y yo quiero decir, con mucho respeto lo quiero hacer, pero el año pasado nosotros matamos 27.000 niños en abortos. Eso también se tiene que tener en cuenta. A los ojos, estoy hablando a los ojos bíblicos, ¿sí? Nosotros estamos hablando, las protestas nos dicen que se desarraigaron muchos niños de sus familias y hoy en día hay muchos niños que están naciendo o sin un papá o sin una mamá por criterio de ese papá y los está dejando sin la parte familiar, ¿sí me entienden? Sin media familia. Es decir, yo voy y compro un niño y de hecho lo dejo sin tíos, sin abuelos, sin tíos, sin abuelo, pero estamos peleando delante de Dios para que nos devuelvan los hijos que están desarraigados de Gaza. Yo no sé si eso sea coherente delante de Dios. Eh, Hay muchísimas cosas que pasan en el pueblo de Israel que no salen en las noticias y son muy complejas. Y nosotros que vivimos aquí, pues las vivimos a diario. Entonces, cuando
sucedió lo del 7 de octubre, algunas personas, y yo fui ese, uno de ellos, de pronto no fui no estaba muy calmado porque no es fácil. Nos preguntaban por qué sucedió eso y la respuesta era inmediata, a causa del pecado del pueblo de Israel. Porque yo no lo puedo mirar como lo mira Fede, yo no lo puedo mirar políticamente, yo no lo puedo mirar así, sino yo lo miro bíblicamente. Es decir, yo voy y le pregunto al Señor, Señor, es decir, ¿qué pasa? Y cuando yo empiezo a recapitular todo esto del pecado del pueblo de Israel y miro, por ejemplo, el libro de los Reyes, el pueblo de Israel fue juzgado por cosas menores que las que en este momento está haciendo el pueblo de Israel. Wow. Y hubo una frase en la convención que hicieron en España, cuando dicen, el Señor utiliza naciones para juzgar naciones. Mm. Y yo creo que esa fue un llamado de atención que nosotros tuvimos, y aún así el pueblo, es decir, no es que hayamos caído en este momento, que veamos que el pueblo ha tomado ninguna reacción, no. De hecho, eh, todo lo contrario. Nos hemos fortalecido en, desafortunadamente, por ejemplo, hemos puesto los ojos no en el Dios de Israel, que es el Dios de los ejércitos, sino en un Dios que tiene un ejército un poco más allá del norte. Y eso es un peligro. Sí, eso es un verdadero peligro. Podemos hablar entonces claramente de que las consecuencias del pecado a corto y a largo plazo son reales. Sí, Y claro. creo que Israel no se puede, como te he dicho en muchas ocasiones, Adolfo, creo que Israel no se puede permitir, si me permiten, entre comillas, ciertos lujos, hacer ciertas cosas, imitar las actuaciones y las costumbres de otras naciones, porque Israel es otra cosa. Sí, claro. Cosas que son normales, no sé, en España, en Italia, en Francia, en Holanda, en Suecia, en Noruega, en Israel no se deben de hacer, porque Israel tiene que ser una luz y lamentablemente no siempre lo ha sido, ni lo es ahora, y las consecuencias a veces del pecado son terribles y lo estamos viendo. Y si partimos de la base de que Dios permite ciertas y determinadas cosas, volvemos otra vez a lo que decíamos al principio. Hay que hacer una lectura espiritual de todo esto y volver a lo que dice la Biblia, al punto de partida, que es lo que lo cambia todo, el arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla e invoca mi nombre, yo sanaré vuestra tierra. Si eso no se produce, de nada sirve la carta de estos señores de la Ferede, de nada sirve lo que diga fulanito o menganito. Aquí lo que hay que hacer es doblar rodillas, quebrantarnos delante del Señor, y si no lo hacen unos, tendrán que hacerlo otros. Pero el Señor no va a perder ninguna batalla, porque detrás de todo esto Dios está hablando. Dios está hablando muy claramente a unos y a otros. No sirve de nada una valla electrificada, no sirve de nada las bombas, no sirve de nada un gran ejército, no sirve de nada los soldados. Si Dios no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que captar el mensaje que Dios nos está dando y enseñarle a la gente que las consecuencias del pecado son reales, como también son reales las consecuencias o los privilegios que emanan de la obediencia a nuestro Dios. Por lo tanto, me gustaría que termináramos en esta tarde orando. Le doy gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros. Mantenernos al corriente, Adolfo, de cualquier cosa que ocurra por allá, porque tenéis nuestras oraciones, no se sientan solos. Al contrario, quiero que sepas, traslada esto a tu familia y a todos los que puedas. La iglesia, por lo menos nosotros, estamos orando por ustedes y si Dios lo permite, como tú me dijiste hace unos días, estarán aquí en agosto visitando a tu iglesia, a tus hermanos, a tus pastores, para que puedas gozarte juntamente con nosotros. Tenías levantada la mano, Anderson, me parece, ¿verdad? Sí, bueno, me gustaría terminar. Yo sé que esto lo van a ver muchas personas y yo creo que este programa no ha sido
infundir temor, ¿no? Sino al contrario, el pueblo de Dios yo creo que tiene que estar Amén. muy atento a todo esto porque son señales y acontecimientos. Ayer compartí contigo una frase que me gustó mucho y me gustaría hoy también Sí, por poderla favor. decir. Muy buena, muy Dice, buena. el caos del mundo no interrumpe el plan de Dios, lo cumple, lo Qué cumple. bueno. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Muy Amén. Y bueno. quiero terminar Repítela otra vez, es diciéndole, muy buena esa frase, ¿eh? está muy buena. Y quiero terminar con unos textos que el mismo Señor Jesús nos advirtió a Perdón, nosotros. léela otra vez, Anderson, por favor. Repito, el caos del mundo no interrumpe el plan de Dios, lo cumple. Amén. Y Qué quiero bueno. terminar dándole unos textos bíblicos que el Señor Jesús nos advirtió a todos nosotros con respecto a los últimos tiempos. Se encuentra en Mateo 24 y Lucas 21, pero voy a decir algunas que son muy breves. Dice, mirad que nadie os engañe, mirad que no os turbéis, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y bueno, Amén. sería interesante que se leyesen el capítulo Mateo 24 y Lucas, que está muy bueno, y yo creo que el Señor ya nos está diciendo lo que va a pasar en los últimos tiempos y nosotros tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Y además, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a los acontecimientos finales, de los cuales hemos hablado muchísimo y sabemos perfectamente que el Señor viene pronto y todas estas cosas, estos dolores de parto y este tiempo de angustia de Jacob se va a cumplir. Espero que Israel levante la cabeza al único que nunca les va a fallar ni abandonar, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que no miren en otra dirección, que no miren a otras personas creyendo que son sus salvadores, porque se pueden llevar otra desilusión como tantas veces al poner la confianza en los seres humanos se han llevado. El pueblo de Israel podía haber evitado la Shoah, es decir, el holocausto, cuando en aquellos tiempos, antes de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses le dijeron: ahora tienen la oportunidad de crear su Estado, y millones de ellos dijeron: estamos muy cómodos en Europa, estamos muy cómodos ganando dinero y viviendo muy bien en Alemania. Y miren después lo que les pasó. En todo lugar donde ponemos la mirada, donde nos arraigamos a cosas o a personas, terminamos al final dándonos cuenta de que hemos vuelto a cometer una terrible equivocación cuando quitamos y apartamos nuestra mirada del Señor, de nuestro Dios. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Voy a pedirte a ti, si quieres, Alberto, que nos despidas en oración y darle las gracias a todos los que nos han seguido en directo en este programa. Lo hemos grabado y en cuestión de minutos, tal vez poco tiempo, nuestro hermano Armando lo estará preparando para subir a nuestro canal de YouTube. Mándenselo a sus amistades, mándenselo a todos los hermanos que conozcan, porque yo creo que algo hemos podido aportar sobre todo este tema. Adelante, Alberto. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos regalas aquí a través de las redes sociales, de esta plataforma, Señor. Gracias, Dios mío, por traer claridad en estos tiempos tan confusos, Señor, en estos tiempos donde parece que cada uno va a lo suyo, que parece que cada uno piensa lo suyo, y tú estás llamando a tu iglesia, Señor, con un mismo sentir. Dios mío, oramos, Señor, para que todos tus hijos, Señor, entiendan lo que está sucediendo, que tú te reveles, Señor, a cada uno de ellos, mi Dios. Trae claridad a tu iglesia, Señor, te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Gracias por nuestro pastor, gracias por todos los pastores, Señor, que están aquí participando. Gracias por nuestro amado hermano Adolfo, Señor, por su esposa, por su familia. Guárdalos, bendícelos, protégelos, Señor, allí en Israel. Gracias por el pastor Eduardo, bendice su vida, su matrimonio, su ministerio, su iglesia, Señor, bendícelos grandemente y que podamos escuchar buenas noticias de ellos, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén y amén. Adolfo, un gran abrazo para ti en la distancia. Que Dios te bendiga. Y a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios nos guarde y nos siga utilizando y a seguir adelante. Shalom para ti, mi hermano. Bendiciones. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias, hermanos queridos. Bendiciones.